Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy terminamos con la última carta, la séptima, a las iglesias de Asia. Esa carta se escribe a la iglesia de Laodicea. Voy a comenzar leyendo toda la carta y después volvemos a cada versículo, cada pasaje, a entenderlo mejor. Utilizo otra vez la traducción de la Biblia de Jerusalén, Latinoamérica. Al ángel de la iglesia de la Odisea escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras, y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la última ciudad que casi forma un círculo. Empezamos con Éfeso, fuimos al norte y después damos la vuelta al sur y aquí estamos en Laodicea. Estaba en la frontera de Frigia, que es otra provincia romana en lo que hoy es Turquía, y era de como 75 kilómetros al sur-oeste de Filadelfia, de la última ciudad. También San Pablo menciona esta ciudad cuando sugiere a los colosenses que pueden intercambiar su carta que había escrito a ellos con la carta que había escrito a esa ciudad de Laodicea. Ahora, esta ciudad tenía como otras ciudades cercanas, y eso será importante cuando hablamos de que son tibios. Sus vecinos era la ciudad de Hierápolis, como 10 kilómetros al norte, al otro lado del valle, y Colose, que era como 15 kilómetros al este de esa ciudad. En la carta a los colosenses que mencioné, por ejemplo, Epafras había evangelizado justamente en la Odisea. Y esta ciudad era una ciudad muy rica. Era un centro de bancos. También había fábricas de telas, de ropa, de vestidura. Y también tenía lana de color negro, pero que tenía un color como transparente, entonces era muy especial. También era la sede de una escuela de medicina que fue notable por su polvo de Frigia, un polvo que era el ingrediente más importante para el colirio, y vamos a hablar de esto luego. Ahora, esa ciudad fue pero tan rica, que después de haber sido destruido en el año 60 después de Cristo, rehusó la ayuda de Roma en construir su ciudad de vuelta. Con sus propios recursos y dinero reconstruyó todo. Y hoy han descubierto a través de excavaciones de que tenía una colonnada, tenía lo que en su día era lo que nosotros tenemos en los malls, es decir, esos lugares de muchas tiendas juntas. Entonces ya tenían esto, ya
en ese tiempo de Cristo, de Pablo. Por eso vamos a escuchar esas palabras tan fuertes otra vez de Jesús a esa ciudad. Ahora, cuando Cristo se dirige a esta ciudad, utiliza un título que no se encuentra en el primer capítulo, cuando se manifiesta a Juan. Utiliza el nombre del Amén. Esto viene de Isaías 65, utiliza esta palabra Dios refiriéndose a sí mismo. Y esto describe su poder de cumplir lo que Él decide. Y también su fidelidad en cumplir lo que ha prometido a nosotros. En el libro de los Números, Dios distingue a sí mismo a diferencia de los hombres, porque Él dice, ¿acaso soy hombre? Lo que digo, cumplo. Y así es el amén, porque lo que dice, lo cumple. Él es el testigo veraz y fiel. Esto sí viene del primer capítulo, y esto subraya su capacidad de decir con verdad lo que va a decir a los de la Odisea. Es decir, que es de confianza lo que va a decir a ellos, porque será difícil escuchar tales palabras fuertes. Y después se identifica como la fuente, el origen, el principio de la creación de Dios. Esto quizás viene de la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, donde Pablo justo describe a Jesús como el principio de toda la creación. Y también en el libro de los Proverbios menciona la sabiduría de Dios como ya estando presente en el momento de la creación. En invocar tales nombres, el Señor resucitado declara su dignidad divina y su poder divino, y evoca lo que probablemente los de la Odisea ya habían escuchado de Él a través de Pablo. Ahora, Jesús corrige a esos cristianos porque son tibios y repite, ¿no? Después de decir, conozco tu conducta, lo que dice siempre a cada iglesia, Él repite, no eres ni frío ni caliente. Ahora, ¿por qué? De la ciudad de Hierápolis, que decía que estaba cercana, de esa ciudad recibía agua fresca, agua caliente. Y de la ciudad de Colose recibía agua fresca, pero era fría. Entonces, el agua que recibió de Hierápolis al momento que llegó a la ciudad ya era agua tibia. Y por esto Jesús dice que va a vomitar a ellos de su boca, porque no es que Él quiere que seamos, por ejemplo, fríos, es decir, que no tenemos nada, pero que lo peor es cuando nosotros ni nos damos cuenta que hay un problema. Al menos los fríos, podemos decir, son los que objetivamente pueden mirarse y decir, bueno, sí me equivoqué, soy pecador, como en el Evangelio, prostitutas, publicanos, ¿no? Pero cuando aparece que somos vivos y no lo somos, ahí entra el problema, ¿no? Porque ahí la pregunta es, ¿cómo podemos convencer a la persona que hay un problema? Y eso es lo que Jesús va a decir. Por esto repite, como dije, no eres ni frío ni caliente. Después repite, ojalá fueras frío o caliente. Y después dice otra vez, ¿y por qué eres tibio y no frío ni caliente? Voy a vomitarte de mi boca. Ese gesto de Jesús no es simplemente un gesto, podemos decir, como de asco. Es una manera de poner claro que ese estado es algo que se debe rechazar por completo. Es la reacción del cuerpo frente de un veneno, frente de una bacteria que hace mal. Lo mismo Jesús dice que tibieza espiritual es algo que hay que rechazar por completo. Mediocridad no debe encontrarse en nuestras vidas. Y eso justo es lo más difícil de arrancar. Porque cuando comenzamos en la vida espiritual entendemos que hay desafíos y hay que crecer. Pero muchas veces cuando ya llegamos a cierto punto, no subimos más, no crecemos más. Y como
nos quedamos en el mismo nivel. Y esto, como Jesús aclara, no es nada bueno. Y hay un monje de la iglesia primitiva, Juan Casiano, y él dice que cuando alguien caiga, y aún caiga en pecado mortal, no es como de repente, de la nada, que él cae por el suelo en un pecado como que por ninguna razón. Él dice no, de hecho, muchas veces viene tibieza, viene mediocridad, viene todas esas cosas muy pequeñas de antemano. Y solo nosotros nos damos cuenta muchas veces cuando ya hemos cruzado uno de los mandamientos, cuando ya hemos pecado algo que es pecado mortal, ¿no? Entonces Jesús permite que seamos vomitados o que caigamos en pecado mortal para que nos demos cuenta de la condición, para que nos arrepentamos y podemos alcanzar la vida que Él nos ofrece. Ahora, Jesús sigue. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Esto es desde el punto de vista material. Como dije, una ciudad muy rica, muy avanzada, tenía sus recursos. Y esto es siempre el problema con riquezas, que las riquezas nos pueden llevar a una autosatisfacción, una complacencia en nuestro poder humano de hacer lo que queramos a causa del dinero, a causa de lo que tenemos. Entonces, ese dinero ha llevado a esos cristianos, o quizás simplemente a la sociedad, ha llevado a los cristianos a tener una actitud de autosuficiencia. Y esto es otro nombre del orgullo, de la soberbia. Y la humildad es la opuesta completa, cuando reconocemos que necesitamos 100% la gracia de Dios en toda nuestra vida. Ya en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, el Señor ya advirtió a los israelitas que cuando entrarán a la tierra prometida van a encontrar prosperidad si siguen sus mandamientos, pero ojo, como dicen acá, que deben cuidarse porque puede ser que ellos van a olvidarse de Dios cuando disfrutan de los productos de la tierra, cuando ya tiene todo en abundancia. Y esto es muchas veces la paradoja, ¿no? Que personas muy ricas o simplemente mediocres que tienen bastante en la vida, ¿no? Puede parecer que tiene todo, que todo está bien, pero de verdad no todo está bien. Y por eso Jesús utiliza palabras muy fuertes. No te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Es decir, hay una oposición total entre lo que ellos piensan de sí mismos y lo que son de verdad, ¿no? Y esta oposición es algo que en algún sentido debe atemorizarnos un poco, debe darnos un poco de temor. No que debemos andar con miedo todo el tiempo o terror, pero de reconocer que muchas veces nosotros pensamos que somos mejores que somos en verdad. Y bueno, muchas veces somos peores de lo que somos, y el Evangelio nos enseña no que somos buenos, sino que somos desgraciados, somos pobres, ciegos, pero el amor de Dios provee lo que nos hace falta. Por esto podemos caminar con confianza, con certeza, no porque yo soy bueno, sino porque Dios es bueno y Él provee lo que tanto necesito. Por eso Jesús dice, te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas. Es decir, una ciudad tan reconocida por sus recursos, por su dinero, por sus bancos, ahora Jesús está diciendo que lo que necesita no es la riqueza material, sino oro acrisolado por el fuego. Eso quiere decir la fe. San Pedro en su carta habla de la fe que viene a través de pruebas, de dificultades, ¿no? Fe probada por el fuego. Y esto es lo que ellos necesitan. Y suena raro, pero quiere decir que Jesús ofrece esta fe, sí, como don, pero también ofrece pruebas a los de la Odisea.
Y debemos reconocer que cuando Jesús nos ofrece pruebas, no es simplemente para castigarnos, es para que tengamos este oro. Porque el oro puro solo se consigue, no en la naturaleza, sino cuando está expuesto al fuego. Vestidos blancos para que te cubras. Si la ciudad fue reconocida por su lana negra, ahora Jesús habla de vestiduras blancas, que simbolizan, como he dicho anteriormente, victoria, pureza, de ser del mundo celestial, la resurrección. Y también es símbolo del bautismo, porque todos los bautizados recibieron esta vestidura blanca, como los sacerdotes hoy siempre se visten de albas. Alba en latín quiere decir blanco. Y no quede al descubierto, dice Jesús, no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Y un colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Como Dios hizo cuando pecaron Adán y Eva, Dios no quiere que quedemos desnudos, con vergüenza frente de todos. Dios no quiere que quedemos en nuestro pecado ni en los efectos de nuestros pecados. Él quiere de inmediato que recuperemos lo que hemos perdido. Pero Él ofrece la manera, el camino de hacer esto. Ahora, el colirio, como dije, fue reconocida la ciudad por este polvo para el colirio de los ojos. Y aquí Jesús está diciendo que el ungüento que más necesitan es la unción del Espíritu Santo que da discernimiento de la verdad. Si los de la Odisea no entendían la verdad, pensaban que eran así, pero de verdad son así, entonces no podían ver la verdad. Necesitaban ese ungüento, ese colirio que viene de Jesús, el Espíritu Santo, para ver cómo son y cómo es de verdad. Y la ironía es que Jesús dice que deben comprar todo eso de Él. Para una ciudad reconocida por su riqueza, ¿no? Están acostumbrados ellos a comprar lo que necesitan. Y la ironía es que con Jesús no hay que comprar. Él ya ganó todo gratis. Y solo nosotros necesitamos recibir lo que Él nos ofrece gratis. Pero hay que pedir. Y hay que pedir reconociendo nuestra necesidad. Ahora viene lo que dice Jesús. Y eso viene del libro de los Proverbios. Y también se repite en Carta a los Hebreos y Carta de San Pedro, si recuerdo bien. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Sí, el amor se manifiesta en dar dones, en consolarnos, en ayudarnos en nuestro sufrimiento, pero también el amor se manifiesta en el reprender y corregir, no por maldad ni por asco, sino como un padre que quiere lo mejor para su hijo y quiere enseñarle. Y esto es la realidad, que Dios nos ama cuando dice que sí, pero también nos ama cuando nos dice que no. Y esto a veces cuesta más porque pensamos que el amor siempre dice que sí. Pero el amor a veces dice que no y corrige. Pero con amor, para que podamos, como Jesús después dice, podamos vivir con Él en el amor, en este amor. Porque todo el otro es simplemente una fantasma, no la realidad. Y Jesús quiere que entremos a la realidad que es hermosa, es un Dios que nos ama, que nos quiere vestir, que nos quiere hacernos ver, que quiere darnos todo. Ahora Jesús repite la llamada que tiene en todas las cartas casi, y tiene, como dije al comienzo del Evangelio, sé pues ferviente y arrepiéntete. Como dijo a los Efesios, hay que volver al celo que tenía al primer momento de la conversión. Y aquí Jesús dice que no solo deben como escuchar las palabras y darse cuenta que sí, debo cambiar algunas cosas. No, deben ser celosos, fervientes. Porque si no, no vamos a tener la energía a llevar al cabo ese arrepentimiento. Eso de hecho es muchas veces el problema. Empezamos, nos damos cuenta, pero no terminamos la carrera. No cumplimos todo lo que Jesús ha dicho. Y si recordamos lo que Jesús ha dicho en la otra carta, Él ha encontrado las obras nuestras no completas. Es decir, hemos comenzado, pero eso es solo una parte.
debemos y cumplir, debemos llegar al cabo con lo que Jesús ha pedido. Versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. En el libro de Cantar de los Cantares, el esposo pide: hermana mía, esposa mía, abra la puerta. Y los padres de la iglesia entendían todo ese cantar como el diálogo entre Jesús como esposo y la iglesia como esposa. Y es una imagen de gracia que Jesús viene a encontrar nosotros, viene a pedir que abramos el corazón a Él, porque Él primero abrió su corazón a nosotros. Entonces, no solo se encuentra su amor en corregir, sino también ahora, después de arrepentir, que vamos a encontrar intimidad con Él. Intimidad muy profunda, una intimidad más profunda que existe entre mujer y varón, porque su amor es aún más grande. Y Él está a la puerta, está llamando, está tocando, es decir, activamente nos busca. ¿Y cuántos de nosotros queremos esto? Alguien que activamente está interesado en nosotros. Alguien que de verdad nos busca, que piensa en nosotros, sin que nosotros tenemos que decir algo o pedir algo. Y Jesús dice: si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré. Es decir, Jesús sí viene, pero como en la pintura de Hunt Holman en la Basílica de San Pablo en Londres, no hay una manija desde afuera. La manija solo se encuentra adentro de la puerta. Esa es nuestra responsabilidad, porque no es todo pura gracia. Jesús sí viene, sí nos ayuda, pero tenemos también nuestra voluntad, nuestra libertad. Jesús no quita esto a través de su gracia, sino a través de su gracia nos hace capaces de abrir a Él. Entonces eso pide de nuestra voluntad, como la Virgen, de decir: sí, que se haga. Sí, abro mi corazón a lo que tú me das. Y Jesús promete: entraré en su casa. Algo muy íntimo, porque hoy en día quizás es más normal que uno vaya a la casa de otra persona a compartir una cena, pero con los judíos no fue normal en nada. Por esto los fariseos criticaron a Jesús que comía con los publicanos, porque era una señal de mucha intimidad. No iban de una casa a otra para pasar la tarde y comer juntos como nosotros hacemos. Fue una señal de mucha intimidad. Jesús quiere entrar en nuestros corazones y cenar con nosotros. Y eso es una referencia a la Eucaristía, ¿no? Que Jesús quiere venir a nosotros a través de la Santa Comunión, pero ahí quiere quedar. Y ahí quiere vivir. Y quiere que volvamos a esa casa interior, como Él dice, que cuando rezamos debemos ir a la alcoba, debemos entrar en este lugar escondido para estar con Él, para recordar esa intimidad con Él. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí, me senté con mi Padre en su trono. Ya he hablado, pero Jesús repite ese tema de ser vencedor. No hay algo para ganar y perder en todo esto. Y nuestras decisiones efectúan un cambio definitivo por nosotros y por los demás. Por esto debemos vencer sobre la carne, sobre el pecado, como Él hizo, aún a través de su sufrimiento y su cruz. Debemos participar en eso porque no hay victoria sin cruz, para sentarse en su trono. El trono de Jesús primeramente era la cruz. Por esto, la primera vez que Jesús públicamente aceptó el título de rey fue cuando fue crucificado. Ahí vamos a sentarnos con Él y después vamos a sentarnos con Él en el cielo, con su trono. Vamos a compartir su autoridad, como Él ha compartido su autoridad también con sus discípulos, con sus apóstoles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez la exhortación de que lo que el Espíritu ha dicho aplica a nosotros donde quiera que estemos, en cualquier tiempo que estemos. Porque muchas veces esas condiciones son condiciones muy humanas que se repiten a lo largo de la historia, porque el corazón humano siempre en algún sentido se repite.
se encuentra ahí los mismos deseos, mismos desafíos, mismas dificultades. Por eso esas palabras aplican a nosotros, aun si estamos en diferente contexto, con diferentes problemas, al menos del lado exterior, pero del lado interior, al lado del corazón, nos encontramos en una situación muy semejante a lo que pasaron los de la Odisea. Ahora, antes de terminar esto, quiero resumir algunos aspectos de todas las cartas, porque vamos a progresar en ese libro hacia el futuro. Jesús dijo de que el Espíritu va a hablar de lo que es ahora y lo que vendrá. Lo que es ahora se encuentra en esas 7 cartas a las iglesias, cómo somos. Y necesitamos tomarnos cuenta de cómo somos ahora, de arrepentirnos, convertirnos, de perseverar, para que podamos ver lo que vendrá y sobrevivir, perseverar en lo que vendrá. Por eso es tan importante tomar en serio esas cartas, porque sin esas cartas y sin vivir lo que Jesús nos pide, sin ser fervientes, podemos leer todo lo que viene, pero será como curiosidad. No va a ser lo que Jesús quiere, que es una profecía de cómo podemos ser fieles a Él cuando vienen las pruebas que sobrevendrán al mundo. Entonces, en el resumen, ¿cuáles son las etapas que exige esas cartas de nosotros, los pasos? Primero, la humildad, de reconocer la verdad de nosotros, la verdad de nuestra situación. Es difícil ser honestos con nosotros mismos, de cómo somos, de nuestros hábitos, de nuestros pecados y también de nuestra incapacidad. Si somos honestos muchas veces, somos incapaces de cambiar a nosotros mismos, aun cuando hemos intentado lo más, todavía no lo logramos, porque necesitamos la gracia de Dios, su salvación, lo que viene de su Espíritu. Con esto, cuando nos damos cuenta de nuestra situación y la necesidad de la gracia, el primer efecto de la gracia del Espíritu Santo en nuestro corazón, que será la contrición, es decir, tristeza por lo que hemos hecho, por el mal que hemos hecho. Esto es diferente que la tristeza que lleva a la muerte, que es un odio de uno mismo sin esperanza. Jesús corrige a los que ama porque justamente quiere un vínculo con nosotros. Entonces, esa tristeza, esa contrición nos abre el corazón a Jesús. No nos hace mirar a nosotros mismos en un sentido que nos encerramos y pensamos que somos los mejores, los peores, sino que se da cuenta que sí, así soy, porque solo frente de su amor, la luz de su amor, me doy cuenta de quién soy, mis pecados, todo. Pero me doy cuenta de eso sabiendo que me ama. Su amor es más grande. Y por esto la contrición no dice que soy malo, sino que he hecho mal. Pero el Señor me redime y puedo hacer el bien. Tengo la oportunidad. Y por esto, cuando tenemos la contrición, ¿cómo se manifestará esto? Vamos a renunciar al pecado y las ocasiones del pecado. Vamos a no simplemente evitar el momento de pecar, pero también a reconocer que si estoy en esa situación, casi siempre caigo. Entonces, ni me pongo en esa situación, ni me voy a empezar a hablar de esto, ni voy a empezar a mirar esto. Y eso exige renuncia de cosas muy concretas, porque no hay fidelidad a Jesús sin renuncia al mundo, a la carne, a nuestros deseos. Y también con esa renuncia viene el pedir de perdón y de Dios, ¿no?, a través de la confesión, y también pedir perdón de los demás. Pedir perdón de manera muy concreta a los demás por cosas muy puntuales. Y de hacer restitución. Porque no es simplemente que pedimos perdón y como mágicamente Dios arregla todo. No. Dios nos da la gracia también de corregir lo que hemos hecho y hacer retribución. Es decir, si hemos dañado la reputación de alguien, de deshacer eso. Es decir, de decir algo bueno o de decir que no era verdad lo que habíamos dicho. Porque debemos cambiar el daño que hemos hecho, ¿no? Debemos, en vez de hacer el daño, debemos hacer el bien, y aún más bien del mal de lo que habíamos hecho. Entonces, eso también es necesario, esa satisfacción,
esa penitencia, ¿no? De devolver lo que hemos robado, de restaurar un vínculo que se rompió a través de nuestro enojo. Todo esto son señales muy concretas de que tomamos en serio el arrepentimiento. Y solo si vivimos así ya ahora, si tomamos en serio sus palabras, seremos preparados, listos por lo que vendrá. Y por lo que vendrá en este mundo con las pruebas, y también por lo que vendrá cuando Jesús viene. Porque solo así podemos entrar al cielo, si nos arrepentimos ahora y tenemos esa intimidad con Él ahora, para vivir en esa intimidad por toda la eternidad. Que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad de un arrepentimiento profundo y de tener una intimidad muy profunda con Jesús, nuestro Señor. Que Dios les bendiga.